coordinados han sumido a la capital de la Unión Europea en el caos y al resto de Occidente en el espanto más absoluto ante la arbitrariedad del terror ilimitado, capaz de dejar hoy, de momento, como decíamos, 34 muertos y casi 200 heridos. Unos atentados que se producen a tan solo 3 días de la detención en esa ciudad del principal cabecilla de los ataques del 13 de noviembre en París, escondido desde entonces en la cuna y cantera del Estado Islámico en Europa, el barrio belga de Molenbeek, en el que conviven musulmanes de nacionalidad belga en perfecta connivencia con los combatientes del ISIS, que en sus calles encuentran refugio, cobertura, solidaridad y todo tipo de apoyo frente a las fuerzas de seguridad europeas para las que esta zona es territorio vedado. Sin embargo, y pese a la coincidencia en el tiempo, los ataques no son resultado directo de la detención de Abdeslam, que tan solo podría haber actuado como factor acelerante en la perpetración de la masacre perfectamente organizada desde hace meses. Un atentado, unos ataques que las autoridades belgas tenían previsto que se produjeran en el próximo mes de mayo. El Estado Islámico ya ha reivindicado la autoría de esta nueva carnicería de inocentes. El modus operandi también ha cambiado y, como ocurriera en París, los yihadistas atacan de manera coordinada varios puntos de una misma ciudad sin dejar tiempo de reacción a las fuerzas y cuerpos de seguridad y tampoco a los servicios sanitarios, que mientras aún no han llegado a recoger los cadáveres del primer escenario, asisten impotentes a la consecución de nuevos ataques incontrolables. Debe seguir permitiendo Europa que en su territorio se predique la yihad para matar a sus conciudadanos. Están los gobernantes protegiendo a sus sociedades. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Nuevamente el llanto sobre la sangre derramada. Los clichés de condena a los verdugos, en los que basta con cambiar el nombre del escenario de la masacre, la cantidad y la identidad de las víctimas y, por supuesto, reforzar en la condena de la carnicería las bondades del multiculturalismo, negando la realidad de los hechos, el origen de los mismos y la relación de causalidad entre la sangre derramada y la propagación del Islam en Europa a través de la acogida y asentamiento de los musulmanes en el viejo continente, otorgándoles derechos que desprecian sin renunciar a su abrigo y a cuyo amparo tratan de destruirnos físicamente. Moralmente ya nos hemos destruido nosotros solos. Por eso nuestros políticos, desde las Canarias hasta la frontera germano-eslava, son incapaces de proteger a sus ciudadanos ante la barbarie yihadista. Saben cómo hacerlo, pero no quieren hacerlo. Por eso el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad está permanentemente emasculado por la estupidez y la cobardía cómplices de la clase dirigente europea, que es incapaz de clausurar, por ejemplo, las mezquitas y expulsar a los imanes que todos los viernes de oración predican la yihad al amparo de nuestras libertades. Hoy tan solo tenemos titular de deportes. Juanma, ¿cómo pueden afectar los atentados a los encuentros deportivos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues esta ola de terrorismo evidentemente afecta a todos los ámbitos, también al periodismo. La Eurocopa, que se juega el próximo verano en Francia, ya se ha dicho desde la UEFA que puede jugar partidos a puerta cerrada. En el tiempo de deportes hablaremos de esto y también de cómo la selección española vive con miedo y con inquietud toda esta ola de terrorismo que está asolando Europa. Bélgica ha amanecido teñida de sangre, caos y pánico. El país ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista tras la oleada de ataques en cadena en su capital, Bruselas, que ya han sido reivindicados por el Estado Islámico. De momento hay 34 muertos y casi 200 heridos en varios atentados en el aeropuerto de Zaventem, la capital, y en la estación de metro de Malbec. Para conocer la última hora conectamos en directo con la eurodiputada Maite Pagaza Ortundúa, eurodiputada de UPyD. Señora Pagaza, muy buenas noches. Buenas noches. Bruselas está tomada ahora mismo por el ejército y la policía. ¿Qué ambiente se vive ahora mismo en las calles bruselenses? Bueno, no hay demasiada gente, pero a esta hora no suele haber demasiada gente. Yo acabo de volver, acabo de salir del Parlamento y he vuelto andando a casa. He podido ver algunas personas las tiendas abiertas, pero como no tenía nada de comer, no tenía nada. He tenido que comprar algo y he visto pues la gente muy preocupada. Había una pantalla de televisión en el lugar donde he entrado y la gente, se notaba la tensión en los rostros, la seriedad y la gravedad que yo ya conozco pues, como vasca que soy. He visto muchas veces, muchos días en los que algunos desde luego tenemos una expresión así, muy dura, muy seria, pero al mismo tiempo mucha serenidad.
Además, a esa tensión hay que sumar que durante gran parte del día los teléfonos no funcionaban, Internet estaba saturado, la gente no tenía cómo contactar con sus seres queridos para conocer su paradero. ¿Diría usted, por lo que ha visto y por lo que ha vivido a lo largo de toda la jornada de hoy, que el pánico se está apoderando de los ciudadanos de Bruselas? No, yo creo que no. En la cafetería del Parlamento había un poco de inquietud, pero nuestro equipo, en cuanto nos hemos reunido, hemos visto que todos estábamos bien, que nuestros familiares estaban bien. Lo que hemos hecho es realizar el trabajo que habíamos planificado ayer, porque hoy nos tocaba enviar el borrador de directiva contra el terrorismo, que precisamente lo que busca es poder armonizar toda la tipología que hace falta para hacer frente a esta gente que va a seguir a convertirse en asesinos, porque todavía hay lagunas en muchos países en la tipificación de los delitos. Bueno, eso que ayer planificamos, y sabiendo que los españoles sabemos enaltecimiento del terrorismo, de muchas cosas que aquí todavía hay mucho despiste muchas veces, lo que hemos dicho es, bueno, lo mejor que podemos hacer por toda esa gente que hoy está pasándolo tan mal, por los familiares de las víctimas, por las víctimas, por los que luchan entre la vida y la muerte, es que esta directiva llegue a los jueces que más saben, a los técnicos y expertos que más saben, a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Y hemos trabajado todo el día sin parar, porque hemos pensado que era lo mejor que podíamos hacer. Hemos hablado con españoles, nos hemos reunido con españoles, los españoles nos hemos juntado muchos de nosotros. Y nos hemos conjurado en intentar conseguir consensos para sacarla adelante. Señora Pagaza, como diputada del Parlamento Europeo, ¿cree usted que los gobiernos de la Unión están haciendo frente correctamente a esta amenaza, a este desafío que supone para Occidente el terrorismo islamista? Vamos a ver, ha ocurrido una mutación del tipo de terrorismos que conocíamos anteriormente. Esta yihad urbana aspira al colapso de las sociedades. Lo primero que tenemos que conseguir es liderarlas. Lo primero que tenemos que conseguir también es mejorar nuestras capacidades de información, de inteligencia, de los servicios secretos, policiales y también legales. Por eso tenemos que actuar los colegisladores. Pero todavía tenemos que perfeccionar el trabajo, porque han mutado. Es algo que habíamos visto en Bombay y en otros lugares, y la protección total es imposible, pero sin embargo yo de verdad confío en que vamos a vencerles, que vamos a poder hacerles daño también en Siria y en Irak, porque en estos momentos estos chavales que se convierten en monstruos, en asesinos, piensan que hay un cierto poder, piensan que hay territorios que han sido ocupados por estos fanáticos violentos. Bueno, pues tenemos que demostrarles que ni una cosa ni la otra, que tanto esos territorios como nuestro territorio van a vencer a esa aspiración totalitaria. Pues señora Pagaza, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por haber atendido esta llamada, este informativo. Gracias y buenas noches. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, igualmente. 2 explosiones consecutivas han sacudido la terminal de salidas del aeropuerto en torno a las 8 de la mañana. Poco después, otras 3 explosiones se producían en el metro de Malbec, en el barrio europeo. Testigos presenciales afirman haber escuchado gritos en árabe justo antes de las detonaciones. He escuchado a alguien hablando en árabe y cuando terminó de hablar escuché la explosión. Pero una fuerte detonación ha creado pánico general. Es horrible. Lo ocurrido hoy en Bruselas recuerda de manera escalofriante a lo sucedido el pasado mes de noviembre en París. Ataques perfectamente sincronizados y en cadena, que los expertos denominan ya ataque 24 horas. Cristina Ramos, repasamos cronológicamente cómo han ido ocurriendo los atentados a lo largo de todo el día. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, Beatriz. Pues un doble ataque terrorista ha sacudido el corazón de Europa, Bruselas, poco antes de las 8 horas de la mañana, cuando se han escuchado 2 grandes explosiones en una terminal del aeropuerto de Zaventem, que ha obligado a evacuar el que es el principal aeropuerto de la capital belga. Tras estas detonaciones, el aeropuerto ha sido inmediatamente cerrado y la mayoría de los vuelos han sido desviados a otros aeropuertos de Bélgica. De momento hay 14 fallecidos y ya se habla de 92 heridos. La Fiscalía, además, ha confirmado que se trata de un ataque suicida.
Sin embargo, este no ha sido el único. Cuando pasaban 24 minutos de las 9 de la mañana, volvía a oírse otra explosión, esta vez en el metro de Malbec, que se sitúa en pleno centro del barrio de las instituciones europeas de la capital belga. Además, esta explosión coincidía con la que ha ocurrido en la estación de Schuman, la estación más cercana al centro diplomático de Bruselas. Y poco más tarde se producía una tercera explosión en el metro cerca de la Embajada de los Estados Unidos. En total, el balance de víctimas se encuentra por el momento en 20 fallecidos. A la 1:30 de la tarde se encontraban otro explosivo en el aeropuerto donde se producían los atentados. Se trata de un tercer artefacto, un cinturón bomba, además de las dos bombas que sí explotaron y que han dejado esas 14 víctimas que hablábamos al principio. Tras los ataques en el metro se han oído una explosión cerca de la oficina del primer ministro belga. Después se producían otros 2 desalojos, uno en el Palacio Real belga por la aparición de otro paquete sospechoso y la evacuación del rascacielos más alto de la ciudad por la aparición de otros 2 artefactos explosivos. Unos minutos más tarde, a las 14:12 minutos, los artificieros procedían a neutralizar un paquete sospechoso encontrado en el aeropuerto de Zaventem. Muchísimas gracias, Cristina Ramos. 2 operaciones policiales están ahora mismo en curso en Bruselas, una en las proximidades de la Plaza Marie-Louise, cerca de la estación de metro de Malbec, y otra en los alrededores de la estación de Schaerbeek. Una veintena de policías, incluidos miembros de las unidades antiterroristas, han sido desplegados en esa plaza de las que le hablábamos hace unos instantes. Para conocer el estado de las operaciones policiales, conectamos en directo con la redacción de Gaceta.es. Siguiendo todo lo que ocurre en Bélgica está Pepe García Saavedra. Pepe, cuando pasan 12 minutos de las 8 de la tarde, ¿qué más sabemos? Muy buenas tardes, Beatriz. Pues básicamente los operativos policiales han saldado con la detención de 3 personas. Una de ellas en la estación sur de Bruselas y las otras 2 en plena calle. Además, la policía ha filtrado unas fotos de los supuestos autores de la masacre en el aeropuerto de Bruselas. Los dos de la izquierda, serían los kamikazes, mientras que el de la derecha estaría huido y pesa sobre él una orden de busca y captura. Los registros, como bien decía, se han producido en varios puntos de la capital belga y en uno de ellos, concretamente en una redada en una vivienda en el distrito de Schaerbeek, se ha encontrado una bomba y propaganda del Estado Islámico. De momento, las autoridades belgas mantienen el nivel de alerta máximo antiterrorista fijado en el nivel 4 y esperan reunirse mañana para ver si sigue en este punto o desciende. Poco a poco se han ido restableciendo los servicios ferroviarios y el aeropuerto no abrirá hasta el próximo jueves. Aquí en España ahora mismo está compareciendo el ministro del Interior y ha confirmado la presencia de 4 españoles entre los heridos y además ha avanzado que el nivel de alerta antiterrorista en nuestro país se queda en el 4. Pues muchísimas gracias, Pepe. Si se produjera cualquier novedad, nos pides paso y nos cuentas esa última hora. Gracias y buenas noches. Como decíamos, es absolutamente imposible acceder a Bélgica por aire o tierra y será así en los próximos días también. El país ha cerrado su espacio aéreo y ha desviado todos los vuelos a países vecinos. Ha blindado y clausurado las fronteras, las carreteras de acceso están cortadas, ha suspendido el Eurostat, el tren que conduce de Francia a Bélgica, y todos los transportes, aeropuertos, servicios de autobuses y metro han estado suspendidos en la práctica totalidad de la jornada, aunque el suburbano hay que decir que ha reanudado su servicio a las 4 de la tarde. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha mantenido una conversación esta misma mañana con el primer ministro belga, Charles Michel, y con el ministro del Interior del país. Estamos unidos contra el terror y en plena solidaridad con la gente de Bruselas, ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Juncker, Margaritas Schinas, quien ha confirmado que la bandera en los edificios comunitarios ondeará a media asta en señal de duelo y que el nivel de alerta en los edificios comunitarios se ha elevado de amarillo a naranja, aunque hay que especificar que no es el nivel máximo, en acuerdo con las autoridades belgas. El presidente de la Comisión también ha mantenido contactos con la canciller alemana, Angela Merkel, con el primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ejerce ahora mismo la presidencia de turno de la Unión Europea, y con el presidente francés, François Hollande, aunque su portavoz no ha querido confirmar, eso sí, la posibilidad de que se convoque una cumbre extraordinaria tras los atentados. Lo que temíamos ha sucedido, decía Michel. Nuestro país y nuestros ciudadanos han sido blanco de un ataque terrorista de la naturaleza más cobarde. Es un momento trágico, proseguía, un día negro para nuestro país. Quiero hacer un llamamiento para conservar la calma y pedir la solidaridad de todos.
Nos enfrentamos a un periodo difícil y tenemos que encararlo unidos, concluía. Bueno, pues como nos contaba Pepe García Saavedra, 4 españoles, según ha confirmado ya el ministro del Interior, estarían ahora mismo heridos, habrían sido heridos en esos atentados de Bruselas. En cuanto se produzcan más novedades, se las iremos contando, pero es que esta oleada de terror se produce tan solo 3 días después de la detención en Bruselas del yihadista y cabecilla de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, que durante todo este tiempo ha estado en el barrio de Molenbeek, foco del yihadismo en Occidente. El Estado Islámico ha establecido Bélgica como su base operativa en Europa, pero ¿qué es y qué significa Molenbeek para Bélgica y sobre todo para Europa? Molenbeek, el barrio más pobre de Bruselas, es la cuna del yihadismo europeo. A 15 minutos del centro de Bruselas es el suburbio elegido por los terroristas para refugiarse, debido a las facilidades que encuentran para traficar con armas y la cercanía con otros países. Allí se detuvo en noviembre a 7 personas involucradas en los atentados de París. No es de extrañar que Bélgica sea la base de operaciones del ISIS en Europa. En Molenbeek se crió Abdelhamid Aboud, el cerebro de los atentados de París. En un sótano del barrio también se escondió Salah Abdeslam durante los últimos 4 meses, hasta que fue detenido hace escasos días. El barrio tiene una tasa de desempleo del 30% y de sus 97.000 habitantes un 80% son musulmanes. En él viven la mayor parte de los yihadistas que combatieron en Siria al lado del Estado Islámico. Desde allí salieron las armas con las que se produjo el atentado a la revista Charlie Hebdo y vivieron el terrorista que atacó el Museo Judío de Bruselas en mayo de 2014 y el hombre que intentó asaltar un tren de alta velocidad entre Ámsterdam y París el pasado verano. Si echamos la vista un poco más atrás, también en esta zona de la periferia belga se detuvo a uno de los organizadores del atentado a la estación de Atocha de Madrid, ocurrido en 2004. Apenas 6 kilómetros cuadrados, pero incontables ejemplos de la peligrosidad de sus habitantes. Los expertos coinciden en asegurar que la detención de Abdeslam hace apenas 3 días no ha tenido absolutamente nada que ver. Tan solo podría haber ejercido pues, como un factor acelerante de estos atentados que estaban ya perfectamente planificados. Vamos a conectar ya con la redacción de informativos, con la redacción de Gaceta.es. ¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia no hayan sido capaces de abortar un ataque de estas dimensiones? José Javier Esparza, ¿qué puede hacer Europa frente a la amenaza del yihadismo? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, los servicios de información han demostrado un clamoroso fallo, en particular en la relación Francia-Bélgica. Llevan mucho tiempo demostrándolo y al parecer tiene que ver con el hecho de que Francia retirara sus antenas de la Siria de Bachar al-Assad, a pesar de que Damasco ofreció intercambiar información. Hace tiempo que ellos van por delante de los servicios, ellos los yihadistas, por delante de los servicios de información. Pero si aquí ha ocurrido además este asunto, parece claro que es porque hay lugares en Bélgica o en Francia, lo hemos visto en el caso concreto de Bruselas, donde es que la policía no entra, porque están fuera del derecho común europeo, es decir, son lugares que viven en otro mundo, en ese mundo donde ha germinado el yihadismo y que ha servido de cobertura logística a estos asesinos. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente, acabar con esos lugares. Es decir, hay un problema objetivo de integración de comunidades musulmanas en las que ha germinado el yihadismo dentro de las sociedades europeas. Esa es la raíz del problema y eso es lo que hay que resolver. Esparza, en apenas unos días impartirás una conferencia en el Club de Amigos precisamente sobre la yihad. Recuérdanos fecha, lugar y hora. Será efectivamente el lunes que viene a las 5 de la tarde en la Fundación Intereconomía y hablaremos precisamente de cómo se puede vencer al yihadismo. A propósito de mi libro La historia de la yihad, hay que llamar por teléfono a la Fundación para reservar plaza, porque el aforo es limitado, 916162464, 916162464, y será este lunes que viene a las 5 de la tarde, en efecto. Muchas gracias, José Javier Esparza. A primera hora de la tarde han empezado a desalojarse algunos de los edificios de las instituciones europeas próximos a la estación de metro de Malbec. Tanto el edificio Bella Hermont, sede de la Comisión Europea, como la sede del Consejo y el edificio Lex, a escasos metros de la estación de Malbec, han empezado a ser evacuados por motivos preventivos. En uno de esos edificios se encontraba Elena Viturro, española residente en Bruselas, que cada día se baja en esa estación de metro para llegar a su puesto de trabajo. Hoy no lo ha cogido por apenas unos minutos. Elena Viturro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, ahora mismo, ¿dónde se encuentra usted? Yo me encuentro en mi casa.
¿Y qué están diciendo las autoridades del país? ¿Qué información están dando las televisiones? ¿Les están tranquilizando? ¿Les piden que se queden en sus casas? Pues de momento están dando la misma información que estáis dando vosotros. Básicamente lo que ha pasado y la verdad es que está todo bastante tranquilo. Y el ambiente está tranquilo, hay autobuses que han vuelto a circular, los autobuses nocturnos, algún tranvía. No sé, el ambiente está bastante tranquilo. ¿Y usted cómo está viviendo esto? Porque no ha cogido el metro por apenas unos pocos minutos. Usted, creo que uno de sus compañeros, de hecho, sí que iba en uno de esos de los convoyes donde se ha producido la explosión. No, yo en realidad no sé por qué le han dado esa información, pero yo no iba a coger el metro hoy, porque a veces lo cojo, a veces no, pero no he perdido ese metro. ¿Y conoce a alguien que sí que haya estado en el metro esta mañana? Pero conozco, sí, la mayoría de mis compañeros estaban antes o después y han sido evacuados del metro. Y porque en Bruselas básicamente hay 2 líneas de metro, o sea, es que tampoco es que es muy fácil que te pille. Usted, señora Viturro, vive en Bruselas con su familia. Durante gran parte del día no ha podido contactar con su marido, sí lo podía hacer con sus hijas que se encontraban en la guardería. ¿Cómo ha vivido esos momentos de angustia, de no saber? Bueno, en realidad el día ha sido bastante tranquilo. O sea, tenía la angustia, no estaba preocupada porque sabía que no estaba por la zona, pero estás preocupado porque ha habido un atentado. Madrid lo ha vivido. O sea, estás como un poco en shock. Estás como una tranquilidad después de un shock. Así es como lo hemos vivido todos, un poco sin saber qué hacer. Tanto las carreteras como fronteras, el espacio aéreo están cerrados. Ahora mismo es literalmente imposible entrar o salir del país. ¿Tenían ustedes pensado viajar a algún sitio en Semana Santa? Sí, nosotros viajamos el jueves. Lo que pasa es que no sé lo que va a pasar porque a ese nivel tampoco hemos tenido mucha información. Pues señora Viturro, muchísimas gracias por... No es urgente, pues no hemos intentado averiguarlo. Pues esperemos que puedan viajar. Desde aquí le mandamos muchísimo ánimo. Muchas gracias por su testimonio y muy buenas noches. Gracias. Esta tarde, a las 7 de la tarde, Mariano Rajoy ha comparecido en rueda de prensa desde Ayamonte para realizar una declaración institucional sobre los atentados. Le escuchamos. Probablemente lo más importante sea una buena actuación policial y la prevención, pero la unidad política es capital dentro de los propios estados nacionales, es decir, aquí dentro de España, donde yo tengo que decir que estoy viendo un buen ambiente entre las diferentes fuerzas políticas. No existe justificación posible para esta barbarie que nos afecta a todos y que nos golpea a todos. Religión que ampare semejante fanatismo criminal. Unidad ha sido la palabra más repetida por los políticos de nuestro país tras los ataques que han golpeado de nuevo al corazón de Europa. Todos los partidos han cancelado sus agendas para expresar su solidaridad con la masacre. Sin embargo, desde Podemos insisten en que no se unirán al pacto antiterrorista y que acudirán a la reunión tan solo como meros observadores. Momento también de decirle a los ciudadanos españoles y europeos que frente al terrorismo, frente a la barbarie, frente a las masacres que estamos viviendo los europeos, unidad de todos los demócratas, ni un paso atrás. Tenemos que seguir con firmeza y con determinación defendiendo nuestro modelo de vida, nuestras libertades y nuestra democracia. Sí que hoy somos Bruselas, hay que recordar que la democracia siempre prevalecerá sobre el terror y también que frente al terrorismo hoy tenemos que gritar más fuerte que nunca libertad, solidaridad, fraternidad con el pueblo de Bruselas. Hemos sido convocados esta tarde a la reunión del Pacto Antiyihadista en el que, como sabéis, participamos como observadores. Estará Rafa Mayoral en esa reunión y, por supuesto, estamos disponibles para el Gobierno, para lo que sea.
AENA ha anulado todos los vuelos a Bruselas. Las aerolíneas recomiendan a los viajeros confirmar sus billetes antes de ir al aeropuerto. Para conocer cuál es el ambiente que se está viviendo en Barajas, en plena operación salida de la Semana Santa, nos vamos en directo hasta el aeropuerto. Allí está Alba Orol. Alba, ¿cuántas cancelaciones se han producido hasta el momento y qué previsión hay para los próximos días? Así es, Beatriz. Hasta el momento, AENA ha confirmado la cancelación de 11 vuelos que conectaban Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao con la capital belga. Se tienen esperadas 67 operaciones en toda la red de aeropuertos, con lo cual se esperan un mayor número de cancelaciones y desvíos en estos vuelos para la jornada de hoy. Los usuarios no han notado mucha diferencia, pero sí recalcan el aumento de la seguridad en todos sus vuelos. Ha sido normal. Todo normal y el avión venía lleno, ¿eh? Y nadie ha dicho ni a... Sí, muchísimo control en los detectores de metales y eso, muchísimo control. No he tenido ningún problema ni nada y no me han avisado nada, ni ningún retraso o algo. Nosotros no, hemos hecho escala en París y no, todo bien, no nos ha afectado en nada. Sí, había mucha policía y eso en el aeropuerto, pero aquí sobre todo, al llegar. Y yo tenía que pasar por Brussels mañana y pues se canceló, entonces tengo que quedarme aquí otra noche y desde ahí pues viajar a Canadá. Llegas y ves más policía. Hace un momento dejaron ahí una bolsa a alguien y ya la policía se alarmó también. Claro, tienes algo más de miedo, eso está claro. En principio no, lo que sí ayer noté, hubo mucha policía, eso sí. En el nuestro, gracias a Dios, no se notó nada. Gracias, Alba. A este respecto, además, hace apenas pocos minutos España ha elevado el nivel de alerta aeroportuaria, al mismo día en el que los sindicatos de Renfe han anunciado la desconvocatoria de la huelga prevista para el día de mañana, por lo que la compañía ferroviaria ha vuelto a poner a la venta los billetes cancelados para el cumplimiento de los servicios mínimos. Una decisión que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha celebrado al tiempo que ha anunciado el refuerzo de las medidas de seguridad en puertos, aeropuertos y estaciones de tren de todo el país. Bueno, pues en primer lugar quiero desde aquí, desde Valladolid, trasladar la solidaridad de todos los españoles, decirles que al pueblo belga que estamos todos con ellos y en España decirle que todo está con absoluta normalidad y con todos los niveles de seguridad adecuados en puertos, en aeropuertos. En toda Europa se ha aumentado la seguridad en medios de transporte, en comunicaciones y también en las fronteras. En unos momentos conoceremos cómo están afrontando esta alerta terrorista las distintas potencias mundiales. Mientras que Francia ha cerrado sus fronteras, en Estados Unidos se realizan controles minuciosos en todos los aeropuertos del país y desde primera hora de la mañana una patrulla antiterrorista ha estado controlando el World Trade Center. Desde ese país, el candidato republicano a la Casa Blanca se ha preguntado: ¿se acuerdan cuando Bruselas era bonita y segura? Pregunta retórica que no ha obtenido de momento respuesta por parte del presidente del gobierno. Desde Cuba, Barack Obama ha manifestado que los Estados Unidos apoyarán a sus aliados con toda la fuerza. Thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium, and we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. En Estados Unidos se ha reforzado la seguridad en sus principales aeropuertos y también en los metros. En Washington, las autoridades del metro informaron de que no existe ninguna amenaza específica o creíble, pero que como medida de precaución han situado patrullas adicionales y aumentado también los efectivos que llevan a cabo inspecciones con perros entrenados para detectar explosivos y drogas. Yael Nadelar, ¿qué medidas concretas se han adoptado en los Estados Unidos? El Departamento de Policía de Nueva York está en contacto con agentes policiales internacionales y con el FBI. Aunque no hay nada que indique que los atentados estén relacionados con Nueva York, hay varios agentes desplegados en diferentes puntos de la ciudad. La Autoridad de Puertos ha incrementado la vigilancia en los aeropuertos cercanos a Nueva York y además en las estaciones de autobuses donde se están revisando todos los equipajes. Gracias, Yael. Toda Europa ha sido golpeada. Ante un ataque global se necesita una respuesta global. Con estas palabras se ha referido el presidente francés, François Hollande, a los ataques en varios puntos de la capital de la Unión Europea. Para el primer ministro galo, Manuel Valls, Europa está sufriendo actos de guerra. Le terrorisme a frappé
El terrorismo ha golpeado a Bruselas, pero ha sido Estados Unidos quien ha sido atacada. Todo el mundo está consternado. Estamos frente a una amenaza global. La guerra contra el terrorismo debe ser frenada en toda Europa. La guerra contra el terrorismo doit être menée dans toute l'Europe. Estamos haciendo frente a una amenaza particularmente alta. Le ministre de l'Intérieur vient de le rappeler il y a quelques instants. Estamos en guerra. Se están produciendo desde hace tiempo en Estados Unidos actos de guerra. En Europe, des actes de guerre. Francia ha cerrado su frontera con Bélgica y ha desplegado 1.600 agentes adicionales tras los ataques perpetrados en Bruselas. María Durán, ¿qué más medidas de seguridad ha adoptado el país galo? Así es, Beatriz, alerta máxima en Francia. Tras los atentados en Bélgica se convocaba un gabinete de crisis. François Hollande y sus ministros decidían que esta tarde no hubiese clases ni en los colegios ni en las universidades, y además de ese envío de 1.600 policías y gendarmes a la frontera, se decidía también que patrullas militares van a ayudar a la policía en todos los accesos a infraestructuras de transporte. El aeropuerto de París no está cerrado, pero ya se han aumentado los controles y además solamente se puede acceder a trenes y otros transportes con billete y documentación, es decir, con DNI. Además, el ministro del Interior, Manuel Valls, anunciaba tras esa reunión de emergencia que las banderas de todos los organismos oficiales van a ondear hasta el próximo viernes a media asta. Gracias, María. Por su parte, el primer ministro británico, David Cameron, ha manifestado hoy su conmoción y preocupación por las explosiones de esta mañana en el aeropuerto de Bruselas. Haremos todo lo que podamos para ayudar. No dejaremos ganar a los terroristas, ha dicho el premier británico. Tiempo de mirar hacia el Reino Unido. ¿Cómo está afrontando esta amenaza el país británico? Teresa Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Así es, las autoridades británicas han reforzado la seguridad en los principales lugares de Reino Unido, sobre todo en los centros de transporte y aeropuertos. Por precaución, se patrullará de forma constante, pero han querido destacar que no hay ninguna información que sugiera un ataque inminente al país. Conectamos en directo con el profesor de la UNED y experto en relaciones internacionales y terrorismo, el señor Florentino Portero. Señor Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches. La primera cuestión, ¿cree usted que pueden los islamistas haber preparado este ataque coordinado en apenas 3 días? El ataque es verdad que es coordinado, pero en el fondo es francamente sencillo. Entonces sí, es posible que hayan preparado en 3 días, pero también es posible que tuviesen pensado un atentado como este desde hace tiempo y que en un momento determinado, dado los últimos acontecimientos, hayan decidido adelantarlo. Eso parece lo más probable, ¿no? ¿Cree que existe alguna relación causa-efecto con la detención de Abdeslam? Tenemos esa sensación. Lo que pasa es que todo esto es prematuro y tampoco hay por qué jugar con las hipótesis, pero bueno, es verdad que hace unos días no estaba previsto, se logra capturar al responsable de los atentados de París e inmediatamente después el ISIS contesta de esta manera. Bien, es muy posible, por lo tanto, que estuviesen trabajando en un atentado y que lo hayan adelantado para presentarlo como respuesta por lo ocurrido. Señor Portero, ¿cree usted que estamos ante un escenario coyuntural o que se trata de un atentado enmarcado en una estrategia a largo plazo? No hay nada coyuntural en los ataques yihadistas a Europa en los últimos años, que ya son bastantes, por cierto. Esto es, en la perspectiva de los yihadistas es una guerra. Esa guerra tiene distintos frentes. Hay un frente europeo. El frente europeo básicamente es un frente que se caracteriza por acciones de orden terrorista, y en la medida en que puedan golpear irán golpeando una vez tras otra. Ya son varias las capitales que han sufrido atentados de gran magnitud y no hay por qué pensar que esto se vaya a detener ahora. Es evidente que nuestra policía, nuestros servicios de inteligencia españoles y del resto de países europeos están trabajando muy intensamente. En la gran mayoría de los casos consiguen llegar a tiempo, pero no siempre es así, y este es uno de los fracasos porque, bueno, por lo que fuera, la policía belga no pudo tener información suficiente y no llegó a tiempo para desmontar la célula. Pero ¿cómo es posible que la policía belga y los servicios de inteligencia, que conocían que se estaba preparando un atentado previsiblemente antes del mes de mayo, no sean capaces, sabiendo que Molenbeek, ese barrio, ese suburbio de la capital de Bélgica, es uno de los centros de captación y donde se prepara absolutamente todo? ¿Qué ocurre? ¿Que no pueden acceder? ¿Que se protegen entre ellos?
Bueno, lo que ocurre es que la policía, a través de las informaciones que intervienen, pueden llegar a la conclusión de que algo se está cociendo, pero esta gente son menos profesionales, están educados por yihadistas que vienen de Siria o que vienen de Irak o que vienen de Afganistán, les forman también para tratar de evitar que la policía pueda tener noticia de ellos, y de vez en cuando lo consiguen, y cuando lo consiguen pues nos hacen un daño enorme. Hay que entender que esto no es tan fácil, y sobre todo que la policía, en el caso de Bélgica o de otro país, siguen a mucha gente, a mucha gente. Seguir a mucha gente supone emplear a varios agentes nuestros por cada uno de los que son seguidos. Eso son muchísimas horas de trabajo, y a menudo pues sencillamente no se acierta el objetivo, se escapan y finalmente pueden golpear. ¿Cree usted que debería Europa controlar más minuciosamente, más atentamente lo que se predica en todas las mezquitas de Europa? No tengo la menor duda de que todos los servicios de policía europeos y todos los servicios de inteligencia tratan de saber lo que está ocurriendo en cada una de las mezquitas, pero que eso sencillamente es imposible. O sea, no podemos dedicar tantos recursos, tanta gente en la policía y en los servicios de inteligencia a seguir lo que está pasando en cada uno de los sitios. Es un problema de magnitudes inalcanzables. Por lo tanto, lo que toca es seleccionar cuáles son los grupos más peligrosos y tratar de seguirlos hasta poder tener la información suficiente con la que llevar a esta gente ante el juez. Señor Portero, ¿cree usted que sería posible expulsar a los imanes que no condenen la yihad de manera pública y explícita y clausurar también las mezquitas en las que se demuestre que se hace apología del terrorismo? Un Estado de Derecho se caracteriza por el respeto a la ley, por lo tanto lo que puede hacer el gobierno es aquello que la ley admite. En muchos de los casos los imanes no son extranjeros que están residiendo en España o en Europa, sino son sencillamente imanes belgas, imanes españoles o imanes británicos, y no es posible expulsar a un nacional. Lo que se le puede es meter en la cárcel, se le puede juzgar en función del origen, de la situación jurídica de cada una de estas personas. En el marco propio del Estado de Derecho se actuará de una manera o de otra. Pues señor Portero, muchísimas gracias por habernos atendido un día más. Gracias y muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Y en los deportes, Juanma, ¿cómo puede afectar al deporte los atentados terroristas de Bruselas? ¿Hay miedo de cara a la Eurocopa? Pues sí, hay miedo. Ya los deportistas además lo reconocen abiertamente. La Eurocopa se juega el próximo verano en Francia, que fue el lugar donde se protagonizaron esos terribles atentados en noviembre. También hace frontera con Bélgica, así que hay bastante miedo. Hoy han comparecido Pedro y San José en la concentración de la selección española, y el canero reconocía que los jugadores sienten inquietud. No se vive tranquilo del todo en ese sentido, porque ya han sido varias situaciones, pero bueno, tenemos que seguir adelante, afrontar nuestros partidos. También confiamos en la seguridad que marca cada país para que esto pues no suceda. Para la Eurocopa, en este caso, no, yo creo que vamos a estar bien protegidos, cubiertos, y nosotros tenemos que pensar, como he dicho antes, en los partidos. Bueno, San José también ha comparecido allí y ha dicho que sienten inquietud y que confían en las fuerzas de seguridad del Estado. Y el que estamos viendo, Sergio Busquets, ha abandonado la concentración de la selección española por un problema en un dedo. Hace poco no fue concentrado Iniesta, ahora es otro jugador del Barcelona, Busquets, el que sorprendentemente abandonó la concentración por una lesión menor que de hecho el propio doctor de la selección no ha terminado de explicar. Hace 2 semanas tuvo una fractura de luxación en su mano derecha, que está tratada de forma conservadora por los servicios médicos de su club. Teníamos constancia de dicha lesión, y viendo un poquito las pruebas recientemente realizadas, teniendo en cuenta además que son partidos amistosos, hemos considerado que abandone la concentración. Y Gerard Piqué, que volvió a hacer en esa concentración un periscope y dijo esto acerca de Cristiano Ronaldo. Manita del Madrid, porque que está muy difícil el tema. Soy del Madrid. Cristiano es amigo mío, bueno, amigo, no, es conocido, es gente que he participado con él en el Manchester United y que hemos pasado años juntos y que tenemos buena relación. Juanma, a Piqué hay que quitarle el periscope porque se está aficionando demasiado. Nos vamos, les dejamos informados, como saben, en puntopelota.es, en gaceta.es, amplían información en los siguientes programas. El Gato al agua, esta noche especial sobre los atentados en Bruselas, no se lo pierdan. Muy buenas noches, gracias.
El próximo 5 de abril se cumplirán 22 años de la muerte de uno de los cantantes más famosos, Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain fue cantante, guitarrista y el principal compositor del grupo Nirvana. Kurt formó ese grupo junto a Chris Novoselic y establecen la banda como parte de la escena musical de Seattle. En 1989 se da a conocer su primer álbum, Bleach, lanzado por la discográfica Sub Pop, pero más tarde firmaría con DGC Records. Es con esta discográfica con la que logra su primer gran éxito, Smells Like a Teen Spirit, un single de su segundo álbum Nevermind, que volvió loco al público de la época y sigue gustando hoy en día a aquellos fans del grunge o del rock. Tras este exitazo, la banda se consideró como la identidad de la generación X. Pese a la influencia del indie de Cobain, el sonido de los primeros años de Nirvana estaba más llevado por bandas de hard rock, y es que Cobain era un devoto seguidor de los primeros artistas de rock alternativo. A pesar de que la gente disfrutara, de que todos gozaran en gran medida de su música, Cobain no estaba cómodo con todo lo que estaba viviendo. El cantante consideraba que su mensaje no estaba llegando de manera limpia y estaba siendo mal interpretado por todos los que escuchaban su música. Por lo que buscó algo nuevo, unas letras más claras con un álbum de estudio final, In Utero. Este álbum debutó en el número 1 en la lista de álbumes de la Billboard. Tuvo buena crítica y resultó bastante comercial, pero no tuvo las cifras de venta que obtuvo su primer trabajo. Tras esto, Cobain comenzó a luchar contra una enfermedad y una adicción a la heroína, pues tuvo bastante dificultad para poder compaginar la fama, su imagen pública y su vida personal. 3 días después de su suicidio por una autolesión en la cabeza, Cobain es encontrado en su casa de Seattle. Fue tal la repercusión que tuvo al morir tan joven, a los 27 años, formando parte del famoso Club de los 27, que ha vendido más de 30 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 95 millones en todo el mundo. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche, ¿estás seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido 2 cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres,